Bueno, esta sesión pues prácticamente es Flash acceso a datos, ¿vale? En este caso, pues bueno, vamos a ver los temas que ya mencionamos anteriormente y el primero es integrando las bases de datos. Prácticamente, pues las bases de datos son integradas a nuestros microservicios hechos con Flash, nos permiten tener persistencias en grandes cantidades de información, ¿no? Sabemos que hay varios tipos de bases de datos, ¿no? Sabemos que hay, la primera forma es que tenemos bases de datos SQL y no SQL, ¿vale? Por un lado, pues las SQL pues son las tradicionales, las no SQL como que las toman en un ámbito actual y novedoso, pero ya tienen tiempo también implementándose, ¿no? Pero bueno, pues el auge pues es que tenemos más relación con SQL que con las no SQL, ¿no? Y cada una tiene cierto propósito, ¿vale? Prácticamente para la integración de las bases de datos, pues es una utilidad que se ha estado utilizando en los últimos 15 años y pues prácticamente ha cambiado la forma en cómo se manejan ciertas actividades, ¿no? Ya sea escolares, ya sea de fomento personal o inclusive de fomento empresarial. Y más con el auge de Internet y el Internet de las cosas, se están generando volúmenes de datos estructurados y no estructurados muy grandes, ¿no? A tal grado que a ese concepto ya se le llama, pues, el Big Data, ¿no? El Big Data, ¿vale? Y pues prácticamente en cualquier lado donde nosotros estemos mirando, realmente se está utilizando una base de datos, ¿no? Si nosotros nos vamos a nuestro teléfono, aunque nosotros vemos como tal las vistas que nos da el aplicativo mobile, trasfondo está utilizando una base de datos, ¿no? Tal vez una base de datos distribuida de forma remota cuando nosotros interactuamos con una red social o bien local cuando nosotros tenemos otro tipo de aplicación, ¿no? Que en la parte embebida pues tenga un SQLite o una base de datos integrada pues bastante pequeña, ¿no? Prácticamente siempre en el auge de las bases de datos y a partir de este crecimiento súbito de la información, se ha tratado de buscar tres cosas importantes para ello. El poder de la escalabilidad, la parte de la replicación y partición y libre de esquemas, ¿vale? La escalabilidad como tal, pues esa parte es cuando nosotros ya estamos llegando al límite de lo que tenemos nosotros como hardware. Llámese RAM para poder procesar los datos o CPU que trabajan en conjunto para lo mismo, o bien almacenamiento, que estamos hablando pues de discos duros, ¿no? Y prácticamente aquí pues las bases de datos SQL solo podían escalar verticalmente. Creo que lo comentamos anteriormente, ¿no? Si necesitamos escalar cierto servicio monolítico, tendríamos que aumentar la RAM, tendríamos que aumentar lo que es el disco duro y teníamos un limitante en aumentar el tema del procesamiento o las unidades aritméticas lógicas que se encuentran dentro del CPU, ¿vale? Y eso implicaba costeos mucho más caros y que el proceso o el servicio se quedara fuera de servicio precisamente por hacer esos cambios, ¿vale? ¿Esto a qué se debía? Pues porque disponíamos de una sola instancia, un solo servidor físico, no teníamos protección en caso de fallos y bueno, en cualquiera de estos casos pues no se garantizaba la disponibilidad del servicio. Cualquier cosa que le pasara a tu hardware, pues había una probabilidad muy alta que inclusive perdieras los datos, ¿vale? Otra de las cosas que se buscan pues es la replicación y la partición. Las bases de datos SQL no permitían la replicación, es decir, que tuvieras dos engines y sobre los dos engines se pudieran replicar en esos dos nodos la misma información. ¿Por qué? Porque no había un mecanismo que te permitiera hacer esa sincronización de los dos nodos, ¿vale? Y bueno, pues también la partición de los datos, a fin de garantizar la escalabilidad y mejorar los tiempos de respuesta de las consultas, ¿vale? Y el otro es el libre de esquemas. Las bases de datos de SQL no permiten definir diferentes tipos de esquemas, estructuras de datos para cada registro. Es decir, si ustedes crean una tabla que esté orientada a tener los registros de un alumno, tienen que tener firme esa conceptualización del objeto alumno. Si ustedes, en dado caso de que ya está un sistema funcionando y le quieran agregar un nuevo campo como crédito, etc., etc., pues no se puede modificar. Se tiene que cambiar, se tiene que crear otra tabla, otra instancia
que te permita expandir esos campos que tú ya tenías previamente en esa tabla, nada más agregarle los que necesitas, enfocar tus esfuerzos en que la regla de negocio tiene que enlazar esas dos tablas para lograr el objetivo de tener los datos completos, y eso hacía que pues tus datos, tus esquemas se volvieran más complejos y asimismo los queries para hacer las consultas de la información. Ahorita por lo que comentabas, tengo entendido que entonces tú has utilizado MySQL, ¿no? Eduardo, ¿verdad? Sí, bueno, por cuestiones prácticas, sí. En el mundo laboral, pues sí, también. Sí, sí, los dos. Es SQL y Postgres, pero no crees que le entiendo mucho, mucho. Soy principiante, pues. Ok, ok. ¿Y tú, Gilberto, qué has interactuado con qué? Bueno, supongo que sí has interactuado, ¿no? Pero ¿con a qué motor has interactuado? Me he encontrado más con MySQL. He utilizado Postgres y en una ocasión en el área de telecomunicaciones, como no había tarificador, pues me aventé la programación del tarificador y utilicé SQL Server. Ahí, como tenía la licencia, me dijeron, pues hay que subir los datos que recuperas al SQL Server y hacer las consultas con PHP. Ok, Lo ok. integré con algunas librerías de Yui, que es de Yahoo. Ok, ok. Perfecto. Entonces, como tal, pues han sido bases de datos relacionales, ¿no? Sí, solamente en el último trabajo fue Rocket Universe, que es el concepto es tridimensional. Aunque allí en la consultoría realmente no se usaba de manera tridimensional, sino como ellos lo podían entender, y la explotaba con Basic, y ya de ahí generaba retornaba todos los valores para que alguien en la parte de Java leyera ese retorno de valores y lo dibujara en el frontend. Ok, ok. Perfecto. La verdad yo no conozco Rocket Universe, pero me voy a dar la tarea de checarlo un poco a ver qué es. Sí, es una base de datos tridimensional. Supuestamente, estos chavos me decían que era más rápido que Oracle. La verdad no les creo, o la verdad estaban muy mal diseñados los archivos, porque ahí le llamaban, en lugar de tablas se llamaban archivos, y se alentaban con más de 2000 registros. Entonces yo Oh, decía, pues no, no, sí. que era mejor que Oracle, pero bueno, o sea, a lo mejor ya estaba mal diseñado el archivo o tabla. Exacto. Sí, también podría ser, ¿eh? Perfecto. Y sí, efectivamente, hay que ver bien las aplicaciones porque unas son muy fuertes, como tú dices, con 2000 ya se me trababa, pero bueno, se tardaba, ¿no? Pero sí puede ser por el diseño o bien puede ser por el mecanismo, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a ir platicando poco a poco. Y bueno, todo esto pues prácticamente nos conlleva a nuevos sistemas de bases de datos y se dividen prácticamente en tres. SQL, que son las tradicionales, NoSQL, que son prácticamente las que se consideran novedosas, y hay otro apartado que se llama New SQL, ¿vale? Pero bueno, prácticamente dentro de las bases de datos SQL tenemos estas bases de datos relacionales, también llamadas RDBMS, que surgieron desde los años 60 y fueron concebidas con un dominio muy específico, ¿no? Y un objetivo bien planteado, ¿no? Entre ellas, pues está Postgres SQL, MySQL, SQL Server, Oracle, etcétera, etcétera. ¿Vale? De ahí, pues prácticamente nacieron las bases de datos no SQL, precisamente para solventar lo anterior. Acuérdense que ahorita comentamos que lo que se quería solventar era el tema de escalabilidad, replicación y partición y libre de esquemas. Y estas precisamente es lo que cubren, ¿vale? Y prácticamente el acrónimo NoSQL corresponde a la frase no solo SQL, que originalmente era NoSQL. ¿Por qué? Porque por lo regular se utilizaba otro lenguaje para poder hacer las consultas, ¿vale? Pero actualmente como hay un predominio muy grande en SQL, por eso ya lo toman como no solo SQL. Ya puedes hacer tus consultas en este tipo de bases de datos tanto con SQL como con otros lenguajes que cada base de datos por lo regular formaliza para que consultes los datos, ¿vale?
Y bueno, este tipo de bases de datos comenzaron a originarse desde el año 98, por eso no es tan reciente, ¿vale? Ya tiene poco más de 20 años y no fueron creadas por una empresa específica, sino fueron concebidas por diferentes empresas, grupos que se dedican al desarrollo de software libre y precisamente para abarcar esos puntos, ¿no? Y bueno, prácticamente aquí pues tenemos el tema de la escalabilidad y prácticamente pues es con el afán de cubrir los requisitos de demanda de la aplicación. En las bases de datos no SQL no resulta una tarea complicada agregar los nodos e instancias porque ya están configurados de cierta moda, de cierto modo para poderlos clusterizar, ¿no? Esto es posible pues gracias a que están diseñadas para funcionar en entornos completamente distribuidos, ¿no? Y que tengan un sistema de sincronización entre los mismos nodos, ¿no? Como tal, no todos reciben la información, por lo regular es un nodo el que recibe la información y es el que se encarga de sincronizar los otros nodos. En caso de que este nodo, que es el principal, llegase a caerse, entra un segundo nodo a sustituirlo y cuando este se recupera ya no regresa en esa posición que tenía. Se mantiene siendo un worker, ¿no? De parte de todo el ecosistema, ¿no? De tal manera para ofrecer pues esa escalabilidad y esa alta disponibilidad, ¿no? En la flexibilidad, pues está relacionado con el hecho de que las bases de datos no SQL no están atadas a un esquema predefinido. Esto es, tú puedes agregar un registro con 3 campos, después puedes agregar otro registro con 4 campos y así sucesivamente. O bien, no con más campos, sino con menos campos, y esto te lo va a permitir, ¿vale? Hay unas cuestiones donde el programador puede aplicar ciertas restricciones para que no suceda de esta manera, pero bueno, eso se toma como flexibilidad, que no estés atado a tener que cambiar el formato de la tabla, ¿no? Por lo regular en este tipo de bases de datos no se utilizan tablas, se les llama colecciones, ¿vale? Lo de alta disponibilidad ya lo comenté junto con escalabilidad por el tema de los nodos, ¿vale? Y el rendimiento, pues prácticamente es mucho mayor por la naturaleza distribuida. Son varios CPUs o nodos de forma distribuida que pues eso va a generar que el rendimiento sea mayor, ¿vale? Entre estas bases de datos que encontramos aquí, pues está MongoDB, CouchDB y Cassandra, ¿no? Entre otras. Estas MongoDB pues es una base de datos orientada a documentos, CouchDB es una base de datos orientada a llave valor y Cassandra es una base de datos orientada a documentos. Es decir, aparte de ser no SQL, también hay tipos de bases de datos dentro de ellos. Y nos vamos en la parte superior, me voy a regresar un poquito para poder ver esta imagen. En la base de datos tenemos la parte de SQL y la de analítica OLAP. Es la configuración que tenemos por tablas y la configuración que tenemos por segmentaciones, ¿vale? Del lado derecho tenemos unos ejemplos de no SQL, no son las mismas porque faltan. Aquí tenemos que tenemos las documentales y no es que guarden un documento, es que guardan una estructura que tiene ciertas características, ¿vale? No precisamente que podamos guardar un archivo PDF o cosas así, aunque sí se puede, no es el concepto, ¿vale? Por eso se le llama documento porque guardan ciertos objetos que caracterizan a las propiedades de un objeto, ¿vale? Tenemos otras que se llaman llave valor. Si ustedes han trabajado con web o con otra tecnología del mismo ramo, hay un paquete dentro de esta programación web que se llama Local Storage. En ese Local Storage nosotros podemos guardar información como si fuera un diccionario, es decir, con una combinación llave-valor. En base a este llave-valor nosotros podemos almacenar el valor, pero también poderlo recuperarlo en cualquier instancia del DOM que nosotros queramos, ¿vale? Otra es, les llaman columnar o column family. Lo que hace es que tenemos bases de datos y sabemos que las columnas pues guardan cierto criterio o cierta relación. Sabemos que en las relacionales nos decían, tú no debes de guardar aquí un campo que sea catalogado. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer desperdiciar temas de volúmenes. Lo que tienes que guardar en una tabla es al ID
y relacionarlo con otra tabla que propiamente sea la definición del catálogo. De tal manera que si tú tienes una cadena de caracteres largos, no lo tengas repetido n veces, sino tengas un ID que es un tipo de dato más pequeño y con ese puedas relacionar una tabla con la otra. Aquí tratan de decir, bueno, ni te preocupes por eso. Nosotros te vamos a dividir cada una de las columnas que tú quieres en tu modelo de datos, lo vamos a guardar en un modelo específico de la base, de tal manera que si este campo está repetido, se le va a generar automáticamente un hash y se va a tratar de reducir o compactar, ¿no? Entonces es un poco de tratar computacionalmente ese campo y no dejárselo del lado del usuario. Por otro lado, tenemos las orientadas a grafos. Estas orientadas a grafos nos ayudan a darle un plus de cálculo a lo que ya tenemos relacionalmente. Supongamos que tenemos una base de datos donde tenemos las ventas por ticket, por número de orden, y en otra tabla tenemos los clientes, y en otra los pedidos, y así. Lo que nos permite los grafos es poder tener relaciones entre estas entidades previamente calculadas bajo unos pesos sinápticos. Y estos pesos sinápticos se lo van a dar las aristas que tengan de relación entre nodo y nodo. De tal manera que nosotros, sin tener que estar haciendo queries complejos, podamos tener una relación directamente ya trabajada y calculada y poder hacer cálculos mucho más rápidos. Otra de las cosas que también nos permite es que hay muchos proyectos relacionados a logística. Sabemos que en un tema logístico nos permite hacer un análisis de, por ejemplo, Amazon. ¿Cuántos son los pedidos que se levantan? ¿A dónde se entregan? Territorialmente o hablando de geolocalizaciones. Y bueno, una orientada a grafos nos permite tener conclusiones más efectivas que estar haciendo queries complejos SQL, ¿no? Aquí ya nos diría cuánto es lo que nos tarda, cuánto tarda un transporte de combustible, de gasto de un nodo a otro nodo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay ciertas bondades en ciertas bases de datos que nos van a permitir darle plus, ¿vale? Entonces, dentro de las NoSQL hay muchos tipos de bases de datos, ¿no? No solamente son estas 4, ¿vale? Y dentro de SQL, aparte de estas, entra algo que se le llama Data Warehouse o Data Warehouse, y ese Data Warehouse, pues prácticamente es un almacén grandísimo que sí tiene propiedades de distribución de datos porque son nodos separados, ¿no? Pero bueno, entra dentro de SQL y es una parte de clusterización. Entonces, por el otro lado, dentro de SQL, sí se ha trabajado un poco de la clusterización, ¿eh? Pero sin embargo, muchos motores de los que conocemos no, siguen manteniendo el esquema tradicional y dando a reducir esas complejidades que tenemos de escalabilidad, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Vale, perfecto. También ha aparecido en la actualidad unas bases de datos también llamadas de New SQL, ¿vale? Que tratan de sacar lo mejor de los dos mundos, de las SQL que ya se manejan tradicionalmente, pero también aplican características de las no SQL, ¿vale? Como lo es la distribución, temas de manejar nuevos tipos de objetos como lo es el JSON, el XML. Varias bases de datos como Postgres ha evolucionado, no al 100%, pero sí ha agregado características muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos un MySQL que se llama MySQL Cluster. Este nos permite tener un mecanismo de replicación, pero este MySQL Cluster es lo que les acabo de comentar como un data warehouse, ¿no? Van a tener varios nodos y esos nodos, pues, al tener bastante volumen, van a comportarse como un almacén de datos grande, ¿vale? Por otro lado, también tenemos unas bases de datos muy interesantes y muy características en cuanto a términos de velocidad. Bien decía Gilberto, con 2000 registros ya se tardó un buen. Y para mí, 2000 registros es nada, ¿no? O sea, y les puedo poner un ejemplo, ¿no? Yo diariamente estoy descargando cerca de 12 millones de registros en donde laboro, pues precisamente porque tenemos que hacer una recolección de datos diario. 12 millones de registros, ¿no? Ahora póngale esos 12 millones de registros, multiplíquenlo por 7 días de la semana, póngale por 6, porque un día descarga mucho menos, ¿no? Son 72 millones.
Y esos 72 millones multiplíquenlo por las 53 semanas que tenemos. Entonces estamos hablando de 3.816 millones de datos, ¿no? Y ahora sí, aplica un query sobre esos datos, pues ya se empieza a hacer medio pesado, ¿no? Ya son técnicas que debemos de controlar y manejar pues, para poder hacer ciertas consultas, ¿no? Y prácticamente la especialización que se necesita para este manejo de datos, pues ya es un perfilado de data analysis o ingeniero de datos y demás, ¿no? Y pues prácticamente pues ya es jugar un poco con la información, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Para mover esa cantidad de datos, pues necesitas un buen de... Y bueno, han aparecido otras bases de datos que tal vez no manejan esa cantidad de registros, pero utilizan ciertas características de volcado de la información a ciertas al hardware, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de dos logos, lo que es VaultDB y MemSQL. Si se dan cuenta, cómo el propio nombre dice mem, ¿no? Y hace referencia a la memoria. Y es que estas bases de datos, cuando tú cargas, tienen la particularidad de cuando tú cargas datos y haces una consulta a una tabla, esa tabla la volcan a utilizar a memoria RAM, ¿vale? Y como todos sabemos, si hemos llevado alguna materia de microcontroladores o de arquitectura de computadoras, sabemos que dentro de las memorias que tenemos en nuestro hardware, la más rápida pues es nuestra memoria RAM, ¿no? Entonces estas bases de datos hacen un volcado de dicha información en la RAM y las consultas las ejecutan en RAM precisamente para que la velocidad de respuesta sea muy extremadamente rápida, ¿no? Entonces, pues esto es como que lo más nuevo. Eso sí, sabemos que las instancias sean de Amazon Web Services, de Google Cloud, las que tienen más RAM, pues evidentemente son más caras, ¿no? Y lo vemos inclusive en nuestros equipos personales, ¿no? Yo creo que en esta máquina creo que tengo 16 gigas de RAM, ¿no? Si yo lo hubiera pedido de 32 gigas, pues esta máquina que tengo se dispara prácticamente un 70% más del precio que tiene, ¿no? Y también hay otros motores interesantes que no son como tal bases de datos, pero es una capa de aplicación como Elasticsearch que nos permite analizar memoria precisamente, nos permite analizar datos volcándolos a memoria, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguna duda de estos tres conceptos? No, por el momento. Vale, perfecto. Y bueno, aquí entro un poco más a detalle para los tipos de bases de datos por parte de las NoSQL. La llave valor y les coloqué un poco los nombres, ¿no? Por ejemplo, Redis, Aerospike, React y etc. Pues prácticamente son, bueno, y otras bases de datos son de este mecanismo o de este tipo de base de datos llave valor o diccionarios, ¿no? Almacenan los datos en esa estructura, prácticamente se les conoce como diccionarios y cuyos valores no necesitan un esquema fijo, ¿no? Son completamente dinámicos. Ahorita puedes guardar 3 campos en una sola llave, pero después puedes guardar 4 o regresar a uno, ¿no? Entonces no hay problema. Y prácticamente este tipo de bases de datos no existe el concepto de relaciones. Están pensadas para almacenar información básica y que pueda ser consultada de modo muy rápido y eficaz, ¿no? ¿Vale? Hay otro tipo, pues es la que les comentaba, la orientada a documentos. Prácticamente tenemos a MongoDB, Exist, CouchDB, Cassandra y demás, ¿no? Y prácticamente, pues estos almacenan datos de tipo documento. Aquí es donde vuelvo a hacer referencia de que no se refiere a que guardemos ficheros o archivos, ¿no? Excel, Word, TXT, etcétera, ¿no? Este término se refiere a cómo se va a estructurar la información y que se representan en formatos XML, JSON y BASIC, ¿no? Y bueno, esto prácticamente pues, puede llegar a tener una estructura de datos anidados, es decir, un documento o una estructura puede tener adentro otra estructura, ¿vale? Y bueno, tenemos la orientada a grafos, como ya les comenté, que nos permite ejecutar algoritmos muy específicos, muy interesantes, e inclusive pues se pueden meter cosas de IoT cuando tenemos georreferencia o GPS, ¿no?
Y pues entre estas bases está la de Neo4j, OrientDB y GraphDB. Prácticamente pues almacenan los datos en formato de grafos. Son excelentes para la gestión de datos interconectados, ¿no? Inclusive, si leen un poquito de esto, me comentan que redes sociales como Facebook utiliza este tipo pues para ver las correlaciones y darte sugerencias, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y por último, pues las columnas SAT. Aquí también, aparte de que Cassandra está en Document Oriented, también está aquí, está ScyllaDB y hay otros. Y prácticamente pues almacenan los datos en forma de columnas y en diferentes segmentos de datos, ¿no? Dentro del uso de la memoria, ¿vale? Esto igual nos permite tener búsquedas más eficientes dentro de los campos y pues tiene un criterio columnar para hacer mejores segmentaciones de la información, ¿vale? Y bueno, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues para nuestro desarrollo de ahorita vamos a tratar de instalar dos software, o bueno, no sé si ya lo tengan. En este caso sería Postgres y sería MySQL, ¿vale? Podemos ir a Postgres, podemos ir a la página y nos podemos ir directamente a Downloads, ¿vale? Y aquí pueden ustedes seleccionar, pues prácticamente su base de datos, ¿vale? Bueno, su sistema operativo para que el instalador lo instale de manera correcta, ¿vale? Y el otro va a ser MySQL, ¿vale? Tenemos MySQL. Por favor, igual nos vamos a la parte de downloads. Y aquí es importante que ustedes elijan el de... Aquí abajo deben de buscar esta nomenclatura de MySQL Community Downloads, porque los que les muestra primero son los de paga, ¿vale? Y aquí pues prácticamente hay que buscar cuál es el que queremos instalar. Y el que tenemos que instalar es el Community Server, ¿vale? Una vez que ya tengan el Community Server, pues con ese pues ya van a poder, se puede decir que instalar la versión que quieran de acuerdo a su sistema operativo. Como verán, a mí me sale directamente macOS y ustedes deberían de estar instalando pues prácticamente el sistema operativo que tengan. Al parecer es Microsoft Windows, ¿no? ¿Vale? Les voy a pegar estas ligas para que tengan el acceso directo y ya no tengan que estar navegando, ¿vale? Son pues bases muy, muy, muy sencillas y prácticamente es de next, 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 ¿no? Igual si ahorita tienen dudas, me dicen para que los apoye. Yo prácticamente hago mis instalaciones en Linux y los tengo en un servidor, ¿vale? Una de las utilidades también que les recomiendo, no sé si ustedes ya utilizan algún explorador de bases de datos, posiblemente sí, pero yo utilizo uno que se llama dbeaver. Yo lo empecé a utilizar desde hace 2 años, no, yo creo que 3, y les permite hacer la conexión a diferentes bases de datos, funciona con Java y pues a mí me ha salido muy bueno, ¿eh? Entonces te pueden ir a dbeaver.com. Ah, no, no es este. Sí es este, pero esta es la versión Enterprise. Me parece que es IO. Aquí está, es el mismo, pero es la versión como open source o community y pues tiene ciertas limitantes, pero dentro de lo que cabe pueden utilizar de todo, ¿eh? No hay ningún problema, ¿vale? Vale, ya está. No lo debía de tener aquí. La puedo borrar. Bueno, aquí están mis bases de datos y como les decía, les permite conectar a una gran cantidad de drivers, ¿vale? Yo como tal, si estoy utilizando la versión Enterprise, me parece que me cuesta 1,000 pesos al año. Para mí se me hace muy bueno, ahora sí que no hay problema, porque yo sí me conecto muchas veces a otras bases de datos, que necesitamos otros drivers que son un poco más privativos, por eso lo cobran, no es porque es un tema de ganar dinero, simplemente es que aquí hay unos drivers licenciados que se necesitan pagar.
Entonces, Driver tiene cierto, bueno, dbeaver, la comunidad, tiene contacto con los proveedores y si tú pagas la licencia, te permiten pues utilizar esos drivers, ¿no? Entonces aquí pues prácticamente tenemos muchos. Miren, está CoachDB, Coachbase, está Elasticsearch, inclusive se pueden conectar archivos planos, está Neo4j, están los drivers correspondientes de MySQL desde la versión 5.3 o lo más nuevo que es el cluster, ¿vale? Tiene los drivers de Postgres, o sea, tiene todo, ¿no? Le da siguiente en Postgres y aquí ustedes le van a dar localhost. Seguramente su usuario y contraseña va a ser Postgres, ¿vale? Les permite checar el driver de los que están utilizando. Muy, muy útil esta herramienta, ¿eh? Aquí yo les voy a mostrar, yo tengo varias. Miren, tengo a Mongo, tengo a MySQL, tengo a Postgres y tengo otros, no se los puedo mostrar porque son de empresas, pero pues tengo prácticamente unas 25 conexiones diferentes a varias fuentes de información, ¿no? Ahorita, por ejemplo, voy a checar la parte de la conexión y vean cómo yo me conecté a un servidor, ¿no? Yo me conecté a este servidor con este usuario, bueno, a esta base de datos, mejor dicho, con este usuario y con esta contraseña, ¿no? Le podemos dar probar conexión, hace el BIM y listo, me dice que la conexión ha sido correcta y me da un poco de las características del servidor, me dice que es un Ubuntu, etcétera, etcétera, ¿vale? Igual, ya cuando yo me oriento a abrir las bases de datos, pues me permite conectarme, me carga las bases de datos que yo pudiese tener. Yo tengo todas estas que son de proyectos de prueba. Yo utilizo mucho para este curso, pues esta base de datos que se llama TG-Python, ¿vale? De hecho, déjenme cambiarle, le voy a dar copiar y voy a cambiar un poco la conexión y le voy a dar editar conexión y la base de datos la voy a cambiar a TG-Python. ¿Por qué? Porque es la base de datos que nosotros vamos a estar utilizando. ¿Vale? Ahí tengo TG-Python, yo puedo ver TG-Python, puedo ver los esquemas, puedo ver los roles. Aquí yo he creado varios usuarios, inclusive para los alumnos. Podemos abrir nuestro esquema público y podemos ver todas las tablas que tengo aquí en bebidas, ¿vale? Yo puedo tener esta y esta prácticamente es una base de datos donde guardo la foto de alguien y su identificador, ¿no? Ahorita está cargando, vamos a ver si no demora tanto. Perfecto, ahí está. Vean cómo estoy guardando un identificador y estoy guardando una fotografía. Yo puedo copiar esta fotografía, me puedo ir a base 64 to image y puedo decodificar esa imagen, ¿no? Aquí está, ¿no? Es una fotografía mía, ¿no? Pero yo estoy guardando la información en la base de datos. ¿Por qué? Porque por medio de un web service yo puedo ir por esta información y pues ya decodificarla en nuestra aplicación, que nos lo conteste el web service y ya tengamos la imagen, ¿no? Pero está completamente administrada a nivel de base de datos, ¿vale? Pues prácticamente es muy fácil, nada más pues aquí ustedes pueden crear un nuevo script y pueden darle un select, from, pueden seleccionar una tabla. Esto fue lo que di, esta tabla fue lo de live de Tech Gurus. Le pueden dar control enter y ya se la consulta, ¿no? Está muy, muy, muy interesante. Le pueden dar doble clic al objeto, a la tabla. Les muestra características de las tablas, les muestra el DDL de creación, ¿no? Para que puedan tener cómo fue creada esta tabla, estadísticas, los permisos. En este caso, pues quien tiene permiso, tiene todos los permisos, pues Tech Gurus, ¿no? Y demás. Aquí se le dan el gran de todos, ¿no? ¿Vale?
los índices. Está muy, muy interesante esto. Podemos ver los datos directamente de la tabla. Podemos agregar desde aquí un nuevo dato. Podemos eliminarlo. Este nos permite saber el tamaño total de la tabla. Está muy, muy, muy interesante. Podemos verlo por registros, ¿no? Otra de las cosas también que me gusta es que nos permite crear un gráfico. Por ejemplo, voy a hacer un gráfico que vaya por fecha y valor, ¿no? Entonces aquí le pueden dar chart. Ahorita grafico esto, pero no es lo que yo quiero. Le voy a dar settings. Y aquí le digo, mira, mi columna en X, yo quiero que sea el ID, ¿no? Y mi columna valor, quiero que sea el valor, o la latitud o la longitud. Bueno, el valor, porque es numérica, automáticamente lo resume. Le damos a aceptar y lo recalcula, ¿vale? Aquí yo puedo decir regresar y lo que quiero es que solamente me muestre las de temperatura. Voy a filtrar el que dice temperatura. Filtro temperatura, me voy otra vez a chart y ya me grafica puras temperaturas, ¿no? Está interesante, ¿no? Te permite darle una previsualización de datos muy rápido con esta herramienta. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.